Muy bien, vamos a hacer una oración. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, porque en tu grande misericordia tú nos bendices con tu presencia. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu temor. Ayúdanos, Señor amado, a inquirir una vez más de tu palabra, Jesús. Bendícenos a todos los que estamos aquí presentes. Llega a nuestros corazones, Señor. Habla a nuestras vidas, abre nuestro entendimiento. Quita, Señor, toda barrera, todo obstáculo que impida, Señor, atender a tu palabra el día de hoy. No solamente de los que estamos aquí presentes, Señor, sino de los que han de escuchar esta palabra en alguna otra iglesia, congregación o en algún otro medio digital, Señor. También bendice sus vidas de la misma manera, Señor, que a nosotros. Padre, bendícenos a todos en el nombre de Cristo Jesús y nos ponemos en tus manos, Señor, y que tu misericordia sea manifestada en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Jesús. Amén. Muy bien. Recuerden que estamos con el ciclo El Reino de los Cielos. ¿Cómo ser parte del reino de Dios? Hoy hemos puesto como subtítulo a esta enseñanza, a esta pregunta, respondiendo a esta pregunta, ¿cómo ser parte del reino de Dios? Y la respuesta es, no solamente con un arrepentimiento, teniendo un arrepentimiento en nuestra vida, como estuvimos viendo, sino también para ser parte del reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Entonces, teniendo un nuevo nacimiento. Recordemos que compartíamos el último mensaje, que para ser parte del reino de Dios es necesario arrepentirse. Y compartíamos en esta tercera parte de que es necesario arrepentirse dos testimonios de un verdadero arrepentimiento y de un falso arrepentimiento. Vamos a ver que Simón el Mago tuvo un falso arrepentimiento y pues hay que tener cuidado con el falso arrepentimiento. Solamente vamos a ver Hechos 8:13. Simón el Mago tuvo un falso arrepentimiento y dice la Escritura que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, ¿qué pasaba en el corazón de Simón? Estaba atónito. Entonces, amados, vimos más pasajes con respecto a este personaje. Simón el Mago tuvo un falso arrepentimiento. Y es particular cómo terminó la vida de Simón el Mago. Se volvió un tremendo hereje, y no solamente un tremendo hereje, sino se volvió aún más al engaño de la magia y todo lo que estuvimos explicando, según lo que narran por ahí los historiadores. ¿Todo por qué, amados? Por no tener un verdadero arrepentimiento. Yo no digo que a usted le vaya a pasar eso, pero eso le ocurrió a Simón el Mago, por no atender al llamado de Dios. También compartíamos con ustedes el verdadero arrepentimiento que Dios pide y lo vimos a través de un testimonio, el rey David. No vamos a leer el Salmo 51, pues ya lo estudiamos, pero vimos nosotros que el rey David tuvo un verdadero arrepentimiento. Todos los pasos que nosotros vimos en Salmo 51, en el libro de los Salmos, capítulo 51, es importante que usted los tenga. Usted que está buscando de Dios y que quiere ser parte del reino de Dios, que usted siga los pasos del verdadero arrepentimiento como lo tuvo el rey David y como lo explicábamos la semana pasada. Importantísimo, amados. Pequeño paréntesis entonces, antes de entrar a nuestra enseñanza del día de hoy. Este es un pequeño apartado que creo yo que es importantísimo que lo tengamos. Entonces, es importante, amados, que te esfuerces, que ustedes se esfuercen, que ustedes que quieren ser parte del reino de Dios se esfuercen, y todos aquellos que son parte del reino de Dios también se esfuercen. En pocas palabras, en este pequeño apartado es un llamado a que nos esforcemos,
a que tú te esfuerces. Pero sobre todo me quiero enfocar a todos aquellos que quieren ser parte del reino de Dios, que aún a lo mejor ya se arrepintieron, o que estás pensando o ya dejaron de hacer ciertos pecados o no se han arrepentido quizá como debe de ser, le estás pensando. No le pienses más, no le pienses más. Tienes que esforzarte. ¿Para qué? Para atender al llamado de Dios. Amados, ¿a poco no te gustaría ir a la gloria eterna? Claro que tú me vas a responder que sí, pero para ir a la gloria eterna, ¿o ustedes quieren irse al infierno? ¿Alguno de ustedes quiere condenarse por toda la eternidad? Yo no creo que alguien vaya a levantar la mano, ¿verdad? Para decir, pues ya ni modo, yo me voy a condenar, pues ya si así es la voluntad de Dios. No, es que la voluntad de Dios no es que te condenes. La voluntad de Dios es que tú te arrepientas, que dejes de hacer lo malo, que dejes de pecar, que abandones tu pecado. Esa es la voluntad de Dios, que te arrepientas y te vuelvas a Él y te entregues a Él. Esa es la voluntad de Dios. Así lo dice la Escritura y así lo hemos estudiado. Dios no quiere la muerte del que muere. Pero si tú quieres ir a la gloria eterna, tienes que poner de tu parte. Repito, no es que tú busques el perdón de los pecados, de tus pecados, con las obras, a través de las obras, no, pero sí te tienes que esforzar, y lo vamos a ver de una manera bíblica. Por eso hemos hecho este pequeño paréntesis, para decirte que es importante que tomes decisiones, que te esfuerces, que seas radical. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 16, Lucas 16 dice de la siguiente manera: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. ¿Y cómo termina el pasaje? Y todos se esfuerzan por entrar en él. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Es particular lo que nos dice aquí las Sagradas Escrituras. Es importante que tú te esfuerces. Dice la Biblia que todos se esfuerzan por entrar en Él. Y todos se esfuerzan por entrar en Él. ¿De qué manera se esfuerzan? Vamos a explicar este punto. ¿De qué manera se esfuerzan los que quieren entrar en Él? Todos se esfuerzan por entrar en Él. ¿De qué manera se están esforzando? ¿O de qué manera se deben de esforzar? Isaías 55, 6 y 7 dice de qué manera. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. En pocas palabras, aquí vemos una primera respuesta. ¿De qué manera te tienes que esforzar? ¿Buscando a quién? A Dios. Y buscando a Dios no lo vas a lograr a través de las redes sociales, solamente viendo YouTube o programas de YouTube o películas o viendo documentales o viendo lo que tú quieras. Mucha gente está embebida, metida mucho en las redes sociales, en lo que este mundo ofrece. Horas se la pasan buscando contenidos por aquí, contenidos por allá, y no se esfuerzan en leer las Sagradas Escrituras. No se esfuerzan en buscar de Dios, en leer algún contenido cristiano, algún libro cristiano. No se esfuerzan en leer las Sagradas Escrituras como debe de ser. Dedicarle un tiempo, una meditación, una reflexión, una oración. La gente está embebida en ese tipo de contenidos, en las redes sociales, en el internet. Dime tú, ¿eso es esforzarse cuando la gente quiere lo de arriba? Y la verdad sí lo quiere. Hay gente que sí quiere ir a la gloria eterna. Tú quieres ir a la gloria eterna, pero no estás poniendo de tu parte, si es que es así tu caso, porque te la pasas infinidad de tiempo en tu celular, te la pasas infinidad de tiempo en tu computadora, te la pasas infinidad de tiempo, no sé, en algunas otras actividades, pero no estás buscando a Dios con seriedad, no estás poniendo de tu parte para buscar de Dios. Dime tú, ¿será que te estás esforzando como debe de ser? Amados, Dios pide que te esfuerces. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Y todos se esfuerzan por entrar en Él. ¿De qué manera? Buscando a Dios. Buscad a Jehová, dice Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Amados, Dios puede ser encontrado.
Si tú no tienes a Dios en tu vida, a Jesús en tu vida, tú lo puedes tener, tú lo puedes encontrar, pero tienes que buscar, te tienes que esforzar. Tienes que voltear tu corazón a Dios, dedícale tiempo a la búsqueda de Dios, tienes que cambiar tu actitud, tienes que cambiar tus costumbres, tienes que dejar esos aparatos y voltear tu corazón a Dios, buscarlo con toda sinceridad, con toda honestidad. Tienes que buscarlo, tienes que esforzarte. ¿Y qué más dice? Llamadle en tanto que está cercano. O sea, hay que llamar. O sea, alguien que se esfuerza no solamente tiene que buscar a Dios, tiene que llamar. Y llamar, esto es, tienes que orar. Tienes que buscar un tiempo en oración, tienes que apartar un tiempo en oración para decirle a Dios, Señor, ayúdame. Como aquel personaje, ¿verdad? Que le dijo a Jesús, cuando Cristo le hace una pregunta, ¿crees? ¿Y qué le dijo este personaje? Pues ayúdame a creer. Ayúdame a no ser incrédulo, ayúdame, socórreme, bendíceme. Es que le estás batallando en la fe, dile a Jesús, Jesús, ayúdame a creer, auméntame la fe. Así no le dijeron lo mismo los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Le pidieron a Jesús ayuda, le pidieron a Jesús socorro, bendición. Ayúdame, Jesús. Se vale pedir ayuda a Jesús, se vale pedir a Jesús que te socorra, te bendiga. Jóvenes, adultos, ancianos, oren a Jesús, busquen a Jesús de esta manera, apartando un tiempo para meditar en tus caminos, en tu corazón. Señor, socórreme, bendíceme, quiero conocer más de ti. No solamente hay que pedirle a Jesús que nos bendiga en todo lo que vayamos a hacer, en que nos guarde por aquí, nos guarde por allá. Es correcto pedirle a Dios en ese sentido, no es malo, es correcto, pero no solamente hay que pedirle hacia Jesús ayuda. Hay que pedirle también, ayúdame a conocer más de ti, ayúdame a servirte, ayúdame a entender tus verdades. En pocas palabras, se tienen que esforzar, tienen que poner de su granito de arena si tú lo quieres ver de esta manera. Espero no verme tibio al decirte de estas palabras. Lo que yo les quiero instar y convencer es que tienen que poner de su parte, es que se tienen que esforzar, dice aquí la Escritura. Todos se esfuerzan por entrar en Él. Hay que esforzarse. Tú como cristiano, como cristiana, quieres ir a la gloria eterna, te tienes que esforzar en las cosas espirituales. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Te tienes que esforzar en los medios de gracia que Dios ha puesto. Todos tenemos que esforzarnos. Tenemos que echar mano de la herramienta de las Sagradas Escrituras, de la oración y todo lo demás, el congregarnos, el reunirnos, el buscar de Dios en cada oportunidad que se tenga. Dice la Escritura entonces, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿De qué manera se tiene que esforzar las personas? Tienes que renunciar a tu mala manera de vivir a un 100%. Tienes que abandonar tus pecados a un 100%. Tú que aún todavía no los has abandonado, tienes que estar dispuesto a renunciar a tu maldad. Si ya lograste abandonar un 90% de tus pecados, tienes que renunciar a ese 10% que te hace falta. Si no, te va a pasar lo del joven rico. El joven rico, créeme, se portaba un 95% bien. Se esforzaba en cierta manera, si tú lo quieres ver así. Le faltó un poquito esforzarse. ¿Y sabes cuál era ese poquito? Es un 5% que no quiso abandonar el pecado al 100%. Si tú te estás ahí justificando, pues quién no miente, pues quién no roba, pues quién no peca, todos somos pecadores, todos hacen lo malo, pues yo no soy tan pecador como el de allá, como el de acá, pues yo creo que sí peco, pero no al 100%, sí pecaré un 50, un 75, un 25, un 10 o un 5. Amados, si tú no te esfuerzas a arrepentirte de todo corazón, a abandonar tu mala manera de vivir, no podrás ser parte del reino de Dios. Tienes que renunciar a tu pecado a un 100%. Ese ha sido el llamado que Dios ha estado haciendo. Y sí se puede, amado, sí se puede abandonar tu mala
manera de vivir, y eso es lo que hemos estado compartiendo en temas anteriores. No voy a ahondar, pero aquí dice la Biblia: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Tienes que esforzarte a pensar lo mejor posible. Tienes que esforzarte a desechar esos malos pensamientos cuando te lleguen a tu mente. Esos pensamientos que te pueden llevar a pecar, a codiciar y no sé qué tantas cosas más. Tienes que tener control con tus pensamientos. Tienes que tener cuidado con la malicia, con los celos, con la envidia, con la soberbia, con el pecado del corazón, con lo que venga a tu mente. No tienes que estar ahí apapachando el pecado en tu corazón, en tu mente. Tienes que, cuando te venga un mal pensamiento, deséchalo. No pienses mal, no peques en tu corazón así, de esa manera. Hay que esforzarse, amados. Sí se puede. Hay que, claro está, ese esfuerzo con la ayuda de Dios, pidiéndole ayuda a Dios. ¿Tú crees que Dios no te va a ayudar? Si Dios ve esa intención en tu corazón sincera y honesta, pues Dios es bueno. Dios te va a ayudar, Dios te va a socorrer. Él no te va a dejar. Pero hay que cambiar la actitud. Hay que esforzarse, hay que renunciar a la mala manera de vivir para ser parte del reino de Dios. Hay que volverse ¿a quién? Dice aquí Isaías 55:7, estamos solamente viendo la primera y la segunda parte de este pasaje. Dice: deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y termina: y vuélvase ¿a quién? A Jehová. Busca a Dios. Ahorita es tiempo de buscar a Dios. Busquen a Dios. Busquemos a Dios. ¿Sabes cuál es el error que cometen muchas personas? Que cuando están en la tempestad es cuando buscan a Dios. Cuando están al borde de la muerte es cuando buscan a Dios. Cuando están en un problema muy serio y muy delicado es cuando buscan a Dios. Eso no es correcto. Me refiero de que es bueno buscar a Dios en cada momento, pero no solamente en esas circunstancias. Tienes que buscar a Dios aunque no estés pasando una situación complicada. Tienes que buscar a Dios porque es bueno buscar a Dios. No solamente cuando te vaya mal. De veras, amados, hay que buscar a Dios. Debes entonces de poner de tu parte de la siguiente manera. Debes de poner de tu parte de la siguiente manera, atendiendo al llamado de Jesús, obedeciéndole, cueste lo que cueste. Debes de renunciar a tus pecados y debes de creer ¿en quién? En Jesucristo. Eso es lo que debes de hacer. Eso es lo que hay que hacer. Amados, es particular que los que atendieron al llamado de Jesús, ¿sabes quiénes fueron? Principalmente los recaudadores de impuestos, las rameras, los publicanos, la gente muy pecadora que atendió al llamado de Jesús para un arrepentimiento, renunciando a su mala manera de vivir. Cristo le dijo a Leví, el publicano, a Mateo, entiéndase: deja el banco de los tributos, deja tu maldad, deja ese trabajo que te lleva a no buscar de mí, etcétera, etcétera. Deja tu mala manera de vivir. Y él dejó el pecado, su mala manera de vivir, a un 100%. Deja las redes, le dijo por allí, ¿verdad?, a una persona que se llamaba Pedro y Andrés, etcétera. Y ellos dejaron las redes radicalmente para seguir a Jesús. Pero ¿qué le dijo este Simón o este Pedro cuando hubo ahí la situación de la pesca milagrosa? Tuvo temor este Simón, este Pedro, tuvo temor. ¿Y qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, que soy ¿qué? Pecador. Reconoció su pecado. Pedro renunció a su mala manera de vivir a un 100%. Renunció a su pecado y se entregó al Señor Jesucristo. Hombres de carne y hueso que tomaron serias decisiones, que se esforzaron y que atendieron al llamado de Jesús. Lo mismo puedes hacer tú, y lo mismo han hecho varios de los presentes. Y
varios de los que actualmente realmente aman a Jesús han renunciado a su mala manera de vivir y han entregado su vida a Jesús a un 100%. Eso es cristianismo. Si tú no vives de esta manera, pues yo dudo que tú seas cristiano. Si tú todavía te estás dando tus permisos o no has abandonado un pecado o varios pecados, yo dudo que tú seas cristiano o cristiana. Lo dudo. Entonces, ellos renunciaron a su mala manera de vivir. Todos estos personajes que te estoy mencionando. Fíjate lo que dice Robertson. Me llamó la atención lo que dice este personaje, este erudito. Y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Qué comentarios dice él? Dice lo siguiente: entra en él con violencia. Así lo define él. Entra en él con violencia. Y dice, aquí el sentido es claramente que cada uno se abre paso a la fuerza al reino de Dios. O sea, como si hubiese un obstáculo, como que si alguien te impidiera, hubiera mucha gente como que ni quiere entrar pero no entra, y pues te tienes que abrir paso con permiso. Yo sí quiero entrar, no, y tienes que esforzarte, o sea, hay con permiso, ahí empujando, así como cuando alguien quiere entrar al metro. ¿Han visto ustedes allá en la Ciudad de México? Que todo el mundo quiere entrar porque quiere llegar temprano. ¿A dónde? A su trabajo, a la escuela, donde tú quieras. Y pues, pero no solamente es él el que quiere entrar, es muchísima gente la que quiere entrar en ese vagón. ¿Y cómo le hacen todos? Ahí son bien corteses, bien amables todos. Y no es porque sean descortés, no, sino porque si se queda y anda así de cortés, pues olvídate, nunca va a entrar a ese vagón. Se le va a hacer tarde. Entonces, pues a cual más se pone vivo, ahí te voy, mi buen, pues yo, pues ni modo, señor, ahí le voy, ¿no? Entran, porque si no se les va el metro. Pues así debemos de ser. Con permiso, ahí te voy. Entra en él con violencia. Aquí en el sentido es claramente que cada uno se abre paso a la fuerza al reino de Dios. Una exhortación en pro de un entusiasmo moral y pasión, o sea que está apasionado y está contento con lo que Dios ha hecho en su vida, etcétera, etcétera. Hay un entusiasmo, hay pasión y energía espiritual que algunos, dice, actualmente pretenden menospreciar. ¿Qué entiendo yo por esas últimas palabras? Es que no es por obras, hermanos, es por fe. No hay necesidad de esforzarse. Dios ya lo hizo todo, Jesús ya pagó todo. Pero es que me tengo que esforzar. No, hombre, no te preocupes, Dios sabe que tú estás en la carne, que estás en el mundo. Ahí poco a poco vas a ir dejando tu pecado. Yo así le entiendo esta última parte de él. Lo que está dando a entender que hay gente que dice que menosprecian, en este caso, el esfuerzo, el esforzarse. Tengamos cuidado, amados. No hay que menospreciar el esfuerzo que Dios pide para ser parte del reino de Dios. Entonces, Jesús vuelve a insistir a que uno debe de esforzarse. Como que ese pequeño paréntesis ya se alargó, ¿verdad? Pero creo que es importante, amados. Es como enseñarles el ABC tipo preescolar, para que les quede muy clarito qué es el esfuerzo. Porque a veces uno puede decir, esfuérzate. Ah, pues bueno, sí me voy a esforzar. Y viene la pregunta, ¿pero en qué? ¿Y cómo? Por eso te estamos dando el ABC, para que quede claro de lo que Dios te está pidiendo. Y cierro este pequeño paréntesis o largo paréntesis con estas últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él vuelve a insistir a que uno debe de esforzarse. Fíjate lo que dice Lucas 13, 23 y 24. Y alguien le dijo, Señor,
Son pocos los que se salvan. Y Él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué les está mandando Jesús? A esforzarse, ¿cierto o no? Y aquí la palabra esforzarse, y tanto en la otra, esfuerzo y esforzarse, tiene que ver con agonizomai. Esto es, que tienes que luchar. Aunque quedes tú en esa lucha, aunque tú puedas morir o que te implique muchos problemas, no lo sé, lo que pudiera llegar a pasar, pero te tienes que esforzar, contar de lograr entrar. Y más con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios. Amados, hay que esforzarse, como ya te estuvimos compartiendo. Dejamos entonces este paréntesis y pasemos a la enseñanza del día de hoy. ¿Cómo ser parte del reino de Dios teniendo un nuevo nacimiento? Ese es el tema del día de hoy. Tener un nuevo nacimiento. No basta con arrepentirse, hay que arrepentirse, pero para ser parte del reino de Dios debes de nacer de nuevo. Las personas deben de nacer de nuevo. ¿Dónde vemos esto en la Escritura? En el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 2 en adelante. Fíjate lo que dice la Biblia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Por eso estamos tocando este punto, porque aquel que no nazca de nuevo, no puede pertenecer al reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y Jesús vuelve a insistir: aquel que no nazca de nuevo no puede pertenecer al reino de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Y dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no te sorprendas. Y dice el 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y dice el 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? No vamos a leer, no vamos a profundizar en todos estos pasajes. Solamente vamos a resaltar algunos. Pero estos pasajes nos muestran que para ser parte del reino de Dios es importante nacer de nuevo. Y viene una serie de preguntas para ustedes. Primer pregunta: ¿tú has nacido de nuevo? ¿Tú ya naciste de nuevo? ¿Has nacido de nuevo, amada persona? Ojo, no estoy preguntándote si vas a una iglesia, si vienes aquí con nosotros. No te estoy preguntando si lees la Biblia, si oras. No, eso no te estoy preguntando.
No te estoy preguntando si tomas la cena del Señor. No te estoy preguntando si predicas o eres un predicador, pastor, o si ya te bautizaste. No estoy haciendo esas preguntas. Es una pregunta sencilla la que te estoy haciendo. ¿Tú ya naciste de nuevo? Segunda, ¿entiendes tú qué es nacer de nuevo? ¿Tú entiendes qué es nacer de nuevo? ¿Sabes qué es nacer de nuevo? Y no les voy a preguntar para que me respondan ahorita, porque no los quiero poner en una dificultad. Pero sería bueno que tú me respondieras, sería bueno que tú respondieras qué es nacer de nuevo. Si tú dices, ya nací de nuevo, pues sería bueno que me explicaras qué es nacer de nuevo, cómo naciste de nuevo. Pero mejor tú respóndete. ¿Estás seguro, segura que eso que entiendes tú o crees tú que ya naciste de nuevo es correcto? ¿Seguro, segura que es así? ¿Naciste realmente de nuevo? Tercera pregunta. Entonces, ¿qué significa para ti nacer de nuevo? ¿Será que estás en lo correcto? 100% convencida, convencido de que realmente sabes tú qué significa nacer de nuevo y si tú ya naciste de nuevo. ¿Segura? ¿Seguro? ¿Aprobará la Biblia eso que tú dices o que tú has respondido? Jesús dijo, amados, que es muy importante nacer de nuevo. Vamos a ver el pasaje. Ya lo leímos, pero vamos a verlo en San Juan 3, versículo 3. Fíjate lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué importante es nacer de nuevo. Qué importante es que tú nazcas de nuevo, porque a una persona que nazca de nuevo, segurito va a la gloria eterna. Segurito pertenece al reino de Dios. Claro está que si permanece en esa roca que es Cristo y si permanece en la verdad, etcétera, ¿verdad? Vemos nosotros que es importante nacer de nuevo porque Jesús lo menciona. Ahora, vamos a ver que Nicodemo, porque está Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo, personaje importante, una persona que era maestro de Israel. Este hombre letrado, este maestro de Israel, seguramente conocedor de la Biblia, etcétera, etcétera, era una persona en eminencia, importante. Jesús mismo dice que es un maestro de Israel. Bueno, quiero decirte que este judío, este personaje conocedor de la palabra de Dios, no supo qué es nacer de nuevo. No supo qué es nacer de nuevo. ¿Dónde lo vemos? San Juan 3:10. Vayamos al versículo 10 de San Juan. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Si le pasó a Nicodemo, que era maestro de Israel, ¿no le podrá pasar a una persona actualmente que piense que ha nacido de nuevo cuando realmente no ha nacido de nuevo? O que piense esto, aquello y lo otro de esta palabra, ¿no? De nacer de nuevo, y que quizá está equivocado o equivocada. Le pasó a Nicodemo, amados. Lo que pensaba Nicodemo del nuevo nacimiento. ¿Qué era lo que pensaba Nicodemo del nuevo nacimiento? Fíjate lo que dice San Juan 3:4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué respuesta le estaba dando Nicodemo a Jesús? Es algo imposible. Dime un personaje que volviese a meterse al vientre de una mujer o de su madre para volver a nacer. Es imposible, ¿verdad? Pero él no entendía
que Jesús no se refería a ese nacimiento, sino se refería a un nacimiento celestial, a un nacimiento espiritual. Pero Nicodemo no lo entendía de esa manera. Él pensaba que nacer de nuevo era volverse a meter al vientre de una mujer y nacer por segunda vez. Tenía una equivocación de lo que Jesús le estaba diciendo, que era importante nacer de nuevo, o que Jesús le estaba mandando. Breve aplicación a esta conversación que Jesús tenía con Nicodemo, o de estos pasajes que acabamos de leer. ¿Cuántas personas hoy en día están como Nicodemo? Tienen una equivocación del nuevo nacimiento. De veras, hay muchas personas que no saben qué es nacer de nuevo. Tienen una interpretación equivocada acerca de nacer, del nacimiento espiritual, de nacer de nuevo. Entiéndase, muchos piensan que han nacido de nuevo por lo siguiente: porque asisten, número uno, a la iglesia. Hay quienes piensan que porque van a la iglesia 2 o 3 veces a la semana, han nacido de nuevo. Es bueno ir a la congregación, es bueno buscar de Dios, pero eso no quiere decir que ya la persona nació de nuevo. Hay quienes piensan que porque hicieron una oración en el altar, ya nacieron de nuevo. Porque en muchos lugares hacen una invitación a que pasen al frente, hacen un llamado y la gente atiende al llamado y piensan que porque atendieron al llamado, ya nacieron de nuevo. Y no precisamente es eso, amados. Es importante atender al llamado de Dios, como Él lo pide. Pero la gente se engaña pensando, pues es que yo ya hice una oración, yo ya pasé al frente, yo ya voy a la iglesia, entonces yo ya nací de nuevo. Y no es así. Otros porque ya se bautizaron. Hay quienes ya se bautizaron. Oiga, yo ya nací de nuevo, ¿por qué? Porque yo ya me bauticé. Hay quienes dicen, él todavía, me he encontrado así a personas, óyelo bien, y porque es así, amados, personas que me han dicho, nadie puede ser cristiano si no se ha bautizado aún. Así me lo han dicho. Es correcto el bautismo, es correcto el bautizarse y hay que bautizarse. Pero yo pregunto, ¿por qué no se bautizó el ladrón en la cruz? ¿No fue al paraíso con Jesús? Amados, ha habido gente que dice, mi esposa, mi esposo, mi familiar no es cristiano aún porque no se ha bautizado. Aunque pues hay personas que ya se arrepintieron, ya creyeron en Jesús, ya están caminando en la gracia, etcétera, ya fueron perdonados de todos sus pecados y lo único que les hace falta es dar el testimonio público, bautizarse. Pero hay gente que piensa y dice, él no es cristiano, no es cristiana porque no se ha bautizado. Entonces, todos aquellos que se han bautizado han nacido de nuevo, han pasado de muerte a vida y así lo empiezan a explicar. Entonces, en conclusión, él se bautizó, él ya nació de nuevo. No, amados, pregunto yo, ¿Simón el Mago se bautizó, sí o no? Él se bautizó y por eso nació de nuevo. No nació de nuevo, nada más se remojó, se engañó a sí mismo, hizo todo, pero no había nacido de nuevo. Es más, ni arrepentido estaba, mucho menos iba a nacer de nuevo. Son falsos conceptos que tiene la gente de haber nacido de nuevo. Otros han recibido revelación, visión, sanidades, y bueno, la lista sigue, hay un gran etcétera, pero eso no quiere decir que ya nacieron de nuevo. Como me he encontrado a personas que me dicen, es que tuve una visión, es que tuve una revelación, es que yo fui sanado, es que oro y la gente se sana y por eso es que yo nací de nuevo y por eso yo estoy bien y por eso Dios me ve bien, entonces yo soy un nacido de nuevo. Y no es así, amados. Eso no garantiza nada de haber nacido de nuevo.
Otros porque tienen la doctrina correcta y la creen. Hay quienes tienen la doctrina correcta y créemelo, la creen. Tienen un conocimiento bíblico, pero no tienen una experiencia con Dios. No han nacido de nuevo. A ver, ¿los judíos tenían la palabra profética más segura? ¿Tenían la Torá? ¿Tenían las Sagradas Escrituras? ¿Tenían allí plasmada la verdad en esos sagrados libros? Claro que sí. Y porque ellos la tenían, ¿habían nacido de nuevo? No. No habían nacido de nuevo. No habían tenido una experiencia con Jesús. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. Dice Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bueno, aquí la Biblia dice, Santiago, que los demonios también creen en Jesús. Creen en la palabra de Dios, pero no por eso nacieron de nuevo. Entiéndase, amados, es importante creer en Jesús. Es importante creer en las verdades bíblicas, pero eso no garantiza de que tú ya naciste de nuevo. Espero no confundirlos. Repito, es importante creer en Jesús. Es importante creer en la doctrina de Jesús. Tener un conocimiento correcto, eso es correcto, es bonito conocer la palabra de Dios, no torcida. Pero yo quiero comentarles que eso no garantiza que porque tú tengas ese conocimiento, tú ya naciste de nuevo. En pocas palabras, hay que tener cuidado con esas equivocaciones que tiene la gente con respecto del nuevo nacimiento. Pero aún tú serás osada o osado y podrás decir, bueno, me queda claro, ya lo entiendo, no hay necesidad de estarlo diciendo una y otra vez o repitiéndole más y más, pues para que te quede muy claro lo vamos a volver a repetir con estos par de testimonios. Con este par de testimonios. Esta es una primera parte, no los voy a cansar mucho en esta enseñanza. Solamente los quiero concientizar a que es importante nacer de nuevo. Pero ¿entiendes tú qué es nacer de nuevo? ¿Sabes tú qué es nacer de nuevo? ¿Ya naciste tú de nuevo? Y te estoy argumentando que ha habido personas que pues no nacieron de nuevo. Y vamos a ver este par de testimonios. Vamos a ver estos testimonios finales. Carlos Finney fue utilizado por Dios para traer muchas almas a la conversión. Y en una campaña que dio en una iglesia, predicó la necesidad de nacer de nuevo. Y se le acercó un pastor ya anciano que le dijo: hermano Finney, tengo que confesarle que yo aún no he nacido de nuevo. Dicho pastor era el que le había predicado a Finney y había tenido varias diferencias con él. Explicación. Este hombre fue como un apóstol Pablo contemporáneo. Carlos Finney ganó miles de almas, llevó a miles de almas a los pies de Cristo. Se dice que el 85% de todas las almas que él ganó están en la gloria eterna, permanecieron fieles a Jesús. El 85%. En pocas palabras, que el mensaje de este varón de Dios, Dios lo respaldaba, pues ese varón tenía la unción del Espíritu, hablaba en contra del pecado, Dios lo utilizó para grandes avivamientos. En una ocasión él visitó una fábrica y esa fábrica tuvo que parar las actividades de la empresa. Y empezó a haber un servicio y muchas almas se convirtieron de esa empresa. Almas entregándose al Señor Jesucristo de todo corazón. Bueno, este hombre tenía la presencia de Dios en su vida. Pudiera haber dicho como aquellos profetas: vive Jehová en cuya presencia estoy.
él fue evangelizado, fue pastoreado, fue bendecido a través de un ministerio que le llevó a los pies de Cristo. Él empieza a compartir la palabra y se dice en lo que estamos leyendo que tuvo algunas diferencias con su pastor. Y esas diferencias, pues bueno, Finney digo, pues con permiso, se va, pasan los años, Dios empieza a utilizar a Finney para ganar muchísimas almas y va y comparte a una congregación y en ese lugar donde él estaba compartiendo, se le acerca un hombre ya anciano, un pastor que Finney ubicó que realmente era su pastor, el que le había compartido. Y algo le dijo su pastor, este anciano, o el expastor de Finney: hermano Finney, quiero reconocerle algo. Yo no he nacido de nuevo. Si un pastor de años, de un hombre que en su grande misericordia Dios lo utilizó para ganar a Finney, pues si Dios utilizó una burra, un asno, no puede utilizar un ser humano de carne y hueso. Reconoció que no había nacido de nuevo. Si le pasó a un hombre de esa magnitud, ¿no le podrá pasar a alguien en estos tiempos? Estoy hablando de un movimiento espiritual particular, un avivamiento que Dios utilizó a Finney. Pues este hombre, este pastor de Finney, reconoció algo. Pues por lo menos tuvo la humildad, se le acercó y le dijo a Finney, a su discípulo, si tú lo quieres ver de esta manera: hermano Finney, la predicación que usted ha dado me ha dejado ver algo. Yo necesito nacer de nuevo. Y yo pienso que nació de nuevo este pastor. Más vale tarde, dicen por ahí, ¿verdad? El dicho mexicano, más vale tarde que nunca. Bueno, él fue humilde y lo aceptó, pero muchos fariseos de la época de nuestro Señor Jesucristo no lo aceptaron. No nacieron de nuevo. Prefirieron más su reputación. ¿Cómo voy a reconocer tantos años? ¿Voy a reconocer que he estado engañado? No, me voy a meter en problemas. No, pues él fue humilde, este pastor, el pastor de Finney. Aguas con la soberbia, aguas con el ego, aguas con el orgullo, amados. Más vale tener humildad y reconocer, caray, no, pues sí, yo necesito nacer de nuevo. Y es que, amados, de eso se trata esta enseñanza. ¿Cómo tú puedes nacer de nuevo? Vamos a tomar uno o dos temas más al respecto. Siguiente testimonio, y con esto finalizamos, con ese testimonio y un pasaje más. Juan Wesley. ¿Han escuchado ustedes de Juan Wesley? Bueno, vamos a ver qué dice esta diapositiva. Dice: Juan Wesley había ido a predicar a los nativos del norte de Norteamérica, pero fracasó, y de regreso a su país, en el barco donde viajaba, Dios le hizo ver que él no había nacido de nuevo. Siendo un ministro ordenado, misionero y evangelista, no había nacido de nuevo. Pero cuando él nació de nuevo, de verdad, Dios lo utilizó para un avivamiento. ¿En dónde? En Inglaterra. Increíble. Pero es particular lo que pasó con Wesley. Vámonos a evangelizar a los indios de Norteamérica. Y ahí estuvo compartiendo, creo que por un año. Comparte y comparte, pues ningún indio se le convirtió. Antes regresó a Inglaterra frustrado, triste, pensando, meditando qué pasó, qué ocurrió. Y en esa embarcación, porque pues para llegar a Inglaterra, pues no creas que llegaban en horas, ¿no? Llegaban en días, semanas, tardaban en las embarcaciones. Norteamérica para ir a Inglaterra, pues olvídate, ¿no? Eran días, semanas. Pues cuando iba en su viaje, meditando, orando, y por ahí creo que había escuchado una enseñanza, o él meditando también, orando, entendió algo. Él oró hacia Jesús, a Dios:
Señor, fui yo a salvar a los indios de Norteamérica, ¿y quién me salvará a mí? ¿Quién me salvará a mí? Y ahí estuvo orando, meditando, hasta que entendió que no había nacido de nuevo y que era importante nacer de nuevo. Pues él nació de nuevo. Cuando él nació de nuevo, Dios lo utilizó para un avivamiento en Inglaterra. Bueno, ¿quién era Wesley? Ya lo leíamos. Era una persona que había sido ordenada como ministro, predicador, evangelista, misionero, todo lo que tú quieras, menos nacido de nuevo. Menos nacido de nuevo. Qué importante es nacer de nuevo. Pregunto, ¿tú ya naciste de nuevo? Quiero terminar este estudio con San Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Estás segura, estás seguro que ya naciste de nuevo? Y si tú dices, no, aún ni siquiera me he arrepentido, pues es obvio que pues no has nacido de nuevo. Pero recuerda el llamado de parte de Dios. Tienes que esforzarte, tienes que renunciar a tu mala manera de vivir. ¿No te gustaría nacer de nuevo? ¿No te gustaría ser parte del reino de Dios? ¿Qué dice San Juan 3, versículo 3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesús insistiendo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Qué importante es nacer de nuevo. Si usted quiere saber cómo nacer de nuevo y qué significa nacer de nuevo, es tiempo de buscar a Dios. Lo esperamos la próxima semana. No falte en los próximos estudios. Porque vamos a ver teológicamente, bíblicamente, qué significa nacer de nuevo y cómo una persona puede nacer de nuevo. Cerremos nuestros ojos, por favor. Padre, tu palabra es clara, Señor. Hoy hemos entendido que es importante esforzarse para entrar al reino de los cielos. Que es importante atender al llamado tuyo, Jesús, de todos aquellos que hacen lo malo, tú los llamas a un arrepentimiento, a un abandono, a un cambio de su mala manera de vivir. Hemos visto, Señor amado, que es importante esforzarse. Lo hemos visto con pasajes bíblicos y nos has mostrado también, Señor, en esta introducción a este tema, Señor, de lo que es el nuevo nacimiento. Hemos visto, Señor, que para ser parte del reino de Dios, tú nos dices en tu palabra en San Juan 3, Señor, que es importante nacer de nuevo. Jesús, ¿cuántos Nicodemos habrá el día de hoy aquí presentes, Señor? En tu grande misericordia, Jesús, ven a alumbrar el corazón, ven a alumbrar la vida de cada uno de los presentes. Y déjanos, Señor, entender, amado, cómo es que una persona puede nacer de nuevo y cómo puede ser parte del reino de Dios, Señor. Ven a quitar, Señor, las ideas equivocadas, los engaños, échalos fuera, Padre, en el nombre de Jesús. Y venga tu Espíritu, Señor, a guiarnos a la verdad. En el nombre de Cristo te lo pedimos, Padre. Que tu Espíritu siga tratando con nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú vienes pronto, Señor, que tú estás a la puerta, que tu segunda venida está próxima, Señor. Y es importante estar preparados, Padre.
En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esto que tú has hablado en nuestras vidas, a través de las ministraciones, de los cantos y a través de este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos y sigue tratando con nuestras vidas, Señor. Amén, Jesús.